Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, que somos, siempre o constantemente tenemos medios que Dios usa para capacitarnos, medios que Dios usa para alimentarnos, medios que Dios usa para que nosotros podamos servirle a Dios. A través de toda la historia, Dios siempre ha capacitado a su iglesia. A través de la historia, Dios siempre ha capacitado a los creyentes. Siempre ha estado obrando por medio de su Espíritu Santo para que puedan sus hijos, servirlos. Por ejemplo, muchos de nosotros que somos creyentes en la actualidad tenemos dones espirituales. En la palabra de Dios se nos dice que al momento de ser creyentes, el Espíritu Santo que viene a morar entre nosotros también nos capacita con dones espirituales para poder servirle. Así que no hay excusa para poder decir, yo no sé cómo servir al Señor. Yo no sé cómo servir a Dios. No hay excusa para decir eso, en el sentido de, bueno, no tengo quizás cómo hacer o qué debo hacer. El Espíritu Santo nos capacita con dones. Bueno, no vamos a hacer un estudio de los dones espirituales en esta noche, pero a lo que voy es que el Espíritu Santo siempre nos está capacitando, a todos y a cada uno de nosotros, para que podamos hacer su obra. Bueno, en esta noche quiero que veamos cómo la palabra de Dios nos muestra capacitando a un hombre específicamente, dando todo de su parte para que este hombre pueda ser un buen gobernante de Israel, para que este hombre pueda ser un buen siervo de Dios. Sin embargo, como sucede hasta la actualidad, muchos deciden rechazar o al menos pisotear la capacitación o las bendiciones que nos da Dios para poder servir. Así que abramos por favor nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 10. Vamos avanzando, 10 capítulos ya, es un logro, 10 semanas, es decir, así que vamos poco a poco avanzando en el estudio de este tema de Primera de Samuel. La semana pasada, o antepasada, perdón, porque la semana no hubo servicio, recuerden, estuvimos celebrando el Día de las Madres de largo, muchos, ¿verdad? Pero la última vez que estuvimos acá, habíamos estudiado el capítulo 9 y el versículo 27 de ese capítulo da inicio también a parte de lo que vamos a estar viendo en el capítulo 10. Así que 9:27 dice, y descendiendo ellos, es decir, Samuel junto a Saúl, al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Hasta este momento Dios ya había mostrado quién sería el rey de Israel. ¿Quién sería el que va a gobernar a Israel? Recuerden, Israel había pedido esto. Queremos ser como las demás naciones. Queremos tener un gobernante, alguien que nos represente, alguien que nos gobierne. Bueno, eso demostraba un rechazo a Dios directamente. Pero Israel quería eso y Dios se los otorgó a este rey. El capítulo 9 nos muestra cómo Saúl es elegido, Dios mismo elige a Saúl. Y ahora en el capítulo 10, lo próximo que va a hacer Samuel es ungir a este hombre. Samuel ya había aceptado la voluntad de Dios, porque Dios había dicho, sí, Samuel, dales un rey a estos hombres. Otórgales, dale lo que quieran. Entonces ahora Samuel, en esa humildad de aceptar la voluntad del Señor, en esa obediencia, va a seguir lo que Dios le había dicho. Y es aquí donde nos topamos con el ungimiento de Saúl, mis hermanos. Samuel ya estaba dispuesto a hacer lo que Dios había en su soberana voluntad dispuesto, instalar un rey. Y aquí lo que hace Samuel es ungirlo. Ahora, este ungimiento es en privado. No era a la luz de todo el mundo. Recuerden lo que acabamos de leer. Saúl le dice a su criado, vete, porque tengo que hablar con Samuel.
Así que es un ungimiento en privado, no hay público allí. Solamente está Samuel, está Saúl y obviamente ante los ojos de Dios. Dice el verso 1 ahora del capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Aquí está lo que Samuel iba a hacer ahora. Mostrar completa humildad al ungir a este hombre. Ahora, Samuel hace dos cosas. Derrama aceite sobre Saúl. No es el aceite el palmerola, creo se llama. No es ese aceite tampoco que usas para la cocina. Era un aceite especial. Ya era un aceite de oliva mezclado con otras especies aromáticas. Es decir, era un aceite único. Era un aceite con mucho aroma. De hecho, en Éxodo 20 tenemos la receta que Dios da para ese aceite de ungir. Y Samuel al parecer estaba listo y preparado con eso. Y por eso es que Samuel toma una redoma, es decir, un frasco, mejor dicho, de aceite y lo unge sobre la cabeza a Saúl. Y este ungimiento, mis hermanos, era una práctica común entre el pueblo en aquellos tiempos, pero solamente para los que iban a ser profetas, los que iban a ser sacerdotes, específicamente para los sacerdotes. Y esto simbolizaba la separación, esto simbolizaba la santificación para los que estaban siendo puestos ahora en ese nuevo puesto. Antes de otorgar ese trabajo, antes de otorgarle ese nuevo puesto, lo ungían con aceite. Tú estás siendo santificado, estás siendo apartado para ese propósito, para ese trabajo. Y Samuel está mostrando, Samuel lo está haciendo con todo respeto a este hombre. Eso es lo primero que Samuel hace. Lo segundo es que Samuel le da un beso. Este beso representaría también una influencia de confianza en Saúl. Porque uno no besa a cualquier persona, ¿verdad? No sabemos el tipo de beso que lo dio. Hay algunas costumbres, ustedes saben, en nuestro alrededor del mundo, que saludan, por ejemplo, en el cachete, ¿verdad? En el rostro. Otros saludan en la mano, otros saludan en la frente. Hay otras costumbres donde saludan incluso dando beso en la boca. Bueno, no sabemos en dónde le dio Samuel este beso a Saúl, pero este beso que le dio le estaba mostrando total confianza de parte de Samuel a Saúl. Representaba respeto, homenaje al hombre, ¿verdad? Así como cuando están, no sé si vieron la coronación un poco de lo que pasó en el rey de Inglaterra hace poco, pero una de las cosas que siempre, sobre todo en las películas, en ocasiones, no todas vemos, es también que está incluido parte del beso. Y esto, mis hermanos, nos mostraba confianza de parte de Samuel a Saúl. Ya tenía dos, el ungimiento y el beso. Estas acciones, al parecer, son muy contundentes para mostrarle a Saúl de que Saúl, tú eres el próximo rey. Yo no soy un charlatán, por si acaso. Yo no te estoy engañando, yo no estoy haciendo cualquier acción. La última parte del versículo 1 dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? En otra versión, en la NTV, dice: hago esto, es decir, el ungir y el beso, porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Estoy haciendo esto para que tú entiendas que Dios te ha puesto a ti como rey de Israel. Y por si acaso no fuera completo estas acciones de parte de Samuel, Saúl necesitaría más confianza, más seguridad de lo que está pasando aquí. Así que lo que Samuel hace es dar señales. Lo que Samuel hace es darle señales de que todo lo que está pasando acabarían completamente con sus dudas, para que Saúl no tenga dudas de que él sería el próximo rey de Israel, o el nuevo rey de Israel, mejor dicho, el primero de todos.
porque está haciendo en privado. ¿Cómo puedo confiar en este hombre, verdad? Bueno, ya te ungí, pero aparte te voy a dar 3 señales. Y eso es lo que tenemos en el verso 2 hacia adelante. Mis hermanos, notemos aquí la exactitud de la palabra de Dios, no solamente en lo que sucede, en lo que le va a dar Samuel, sino en cada detalle. No son genéricas las palabras de Samuel, son exactos, mis hermanos. Menciona lugares, menciona nombres, menciona acciones de lo que iba a pasar. Samuel no está hablando en forma genérica, y cuando vayas por allá te pasará algunos hombres, no, tanta cantidad de hombres. Y cuando también te encuentres por allá, va a pasar algo que te va a llamar la atención, no, va a pasar tal cosa y tal cosa pasó. Y aquí vemos la primera señal que Samuel le da a Saúl, capítulo 10, verso 2. Hoy, nota lo que le dice Samuel, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Esa es la primera señal. Que se iba a encontrar con tal cantidad de personas y le iba a decir: ahora tu padre ya ha encontrado las asnas, pero está preocupado por ustedes. La segunda señal, versículo 3 en adelante: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Aquí está la segunda señal. Pero notemos, mis hermanos, hasta acá esa exactitud de nombres que le está dando Samuel. Lugares, todo lo que iba a pasar. Y la tercera señal del verso 5 en adelante: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Este grupo de hombres al parecer estaba en una guarnición de filisteos. No es que estaban yendo a un lugar donde estaban los filisteos exactamente, sino a una ciudad o a un lugar alto en el cual los filisteos adoraban algo. Es decir, allí había un lugar que simbolizaba a los filisteos, pero ahora estaba en posesión de los israelitas, y los profetas iban a pasar por allá. Estos hombres que adoraban iban a estar por allí y se iban a encontrar con Saúl. Versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y será mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Mis hermanos, notemos este verso del número 7. Porque Dios está contigo. La compañía que Dios le está mostrando a Saúl es única, mis hermanos. Samuel está diciendo a Saúl: Saúl, estas señales que yo te voy a decir van a suceder tal cual, pero además algo va a pasar en tu vida. El versículo 6 nos muestra que iba a cambiar su corazón, se convertiría en un hombre nuevo. Se convertiría en un hombre nuevo. Pero aquí había una condición, justamente el verso 7 lo dice: y cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Mis hermanos, Saúl tenía todo para obedecer a Dios. Saúl tenía todo para obedecer a Dios. Tenía, como decimos, las cartas correctas para ganar todo. Dios estaba del lado de Saúl para que éste pudiera hacer todo lo que bien quisiera, haciendo la voluntad de Dios para el bien del pueblo de Israel. Dios está aquí y Dios está dispuesto a entregarle todo a Saúl, mis hermanos.
Eso es lo que podemos ver, tan hermoso, tan maravilloso, como Dios le ofrece prácticamente todo a este hombre. Y cuando digo todo, este todo es Dios, por si acaso. La mano de Dios iba a estar constantemente con Saúl. La mano de Dios iba a estar para siempre con Saúl. Sin embargo, este hombre, al parecer, lo vamos a ver como pasan los siguientes textos que vamos a estar estudiando, pero al parecer este hombre fue despreciando cada una de estas cosas. A Saúl nunca lo vemos orando en los textos. A Saúl nunca lo vemos haciendo adoración a Dios. Lo hace, pero en apuro, lo hace, pero en desobediencia. Nunca lo vemos clamando al Señor directamente, jamás, como lo vamos a encontrar en David. Él siempre pedía por Samuel. Samuel, ora por mí. Samuel, haz esto por mí. Samuel, esto, haz esto, haz esto. Pero jamás vamos a ver en Saúl un hombre que sea consagrado a Dios. Eso es bastante lo que llama la atención. Pero hasta aquí vamos viendo que Dios le está ofreciendo todo. Saúl, yo te voy a dar todo. Yo voy a estar contigo. La condición es que tú me obedezcas, es lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Obedezcas a Dios. Versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El versículo 8, al parecer, no se cumple específicamente en el momento de la profecía, porque hace referencia específicamente al capítulo 13, en donde Saúl no espera a Samuel y se apura en hacer holocaustos y sacrificios. Y eso prácticamente mancha el trabajo que estaba haciendo Saúl. Pero parece que en esta porción del verso 8 hace referencia a lo que iba a pasar todavía 2 años más adelante. Pero no podemos pasar por alto lo que Dios le está ofreciendo, mis hermanos, a Saúl. El Espíritu iba a venir sobre ti y te iba a transformar tu corazón. Y eso es una muestra de lo que Dios también hace en nuestras vidas. Porque nosotros como hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo, somos transformados. Tenemos un nuevo corazón, como dice 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Saúl. Tú vas a ser una nueva criatura, un nuevo corazón, para que entiendas la voluntad de Dios y para que hagas mis obras, para que hagas mi voluntad. Y aquí es donde vamos a ver el cumplimiento de estas señales. Mis hermanos, las señales, dicho sea de paso, se iban a cumplir tal cual. No se iba a pasar ni una coma en lo que dijo Samuel. Ni una coma de lo que dijo Samuel. Versículo 9 dice así: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales, ¿qué cosa? Acontecieron en aquel día. Todas estas señales acontecieron en aquel día. Y aquí vemos la perfección de la palabra de Dios, bueno, del Espíritu Santo, al cumplir cada una de estas cosas, mis hermanos. Y aquí podemos ver al menos 3 cosas. Nuestro Dios controla todo. Nuestro Dios controla todo. Porque Dios le estaba diciendo a Samuel: Samuel, di estas cosas para que Saúl pueda tener certeza en su corazón de lo que iba a pasar. Fueron 3. No sabemos por qué fueron 3. Pudo haber sido 1, pudo haber sido 2, pudo haber sido 4, pero Dios escogió 3. No sabemos por qué específicamente 3. Pero las 3 señales se cumplieron tal cual, como dice la última parte del versículo 9. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. No hay nada que se le escape a Dios, mis hermanos. Y si Dios ha prometido algo que va a suceder tal cual. Así como habló Dios sobre la venida de su Hijo, cientos de profecías hablando sobre la venida de su Hijo. ¿Y qué pasó? Se cumplieron tal cual. El Hijo vino, el Dios encarnado vino.
Ahora tenemos cientos de promesas que todavía están por cumplirse más adelante. Mejor dicho, profecías, ¿verdad? Así que no vaya a dudar usted de que va a suceder que Jesús vaya a venir algún día. Mis hermanos, hasta ahora, solamente en este capítulo hemos visto 3 señales que Dios hace y se cumplieron tal cual. No dude usted de lo que va a suceder más adelante, se vaya a cumplir o no, se van a cumplir. Pero dentro de los planes, dentro del tiempo y dentro de los propósitos de Dios. Pero tenga la certeza de que se va a cumplir. Y eso no solamente en lo que Dios nos ha prometido en su palabra, también en nuestras vidas, mis hermanos. Los planes de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, en su vida, en cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos viviendo tal cual? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Hermano, estoy pasando por un problema familiar en mi casa. Hermano, estoy pasando por un problema en mi trabajo. Hermano, estoy pasando por un tema de salud y no sé qué es lo que está pasando. Confía, mis hermanos, en las promesas de Dios. La promesa de Dios primeramente es que en todo lo que hay en esta tierra, en todo lo que vamos a estar viviendo en esta tierra, bueno, esta tierra no es para nosotros. Lo que tenemos está en los cielos, algo mejor de lo que está en esta tierra. Como dice Romanos, puede venir la muerte, puede venir la tribulación o la aflicción, pero nada de eso nos va a separar del amor de nuestro Dios. Esa promesa es la que usted debe atesorar en su corazón. Esa promesa es la que debemos confiar en nuestro Señor. Y sobre todo de que Él está con nosotros día a día, mis hermanos. Y eso es lo que debemos de confiar en nuestro Señor. Y aquí lo primero que vemos es que Dios controla todo, incluso nuestras vidas. Incluso nuestras vidas. Segundo, también tenemos aquí lo que nos muestra el texto, que Samuel era un verdadero profeta de Dios. El cumplimiento de estas 3 señales nos indica de que Samuel no era un charlatán, que Samuel no era un hombre que se paraba a hablar cualquier cosa, que Samuel no era un hombre como hoy día se levantan y se llaman profetas y hablan cualquier cosa y no pasa nada de lo que hablan. No, Samuel era un hombre que lo que decía se cumplía tal cual porque era un profeta de Dios. Samuel era un profeta de Dios y se está cumpliendo tal cual. Eso también nos muestra que Dios estaba con Samuel. Dios estaba con Samuel, lo apoyaba, lo estaba acompañando en cada instante a Samuel. Y tercero es que Saúl era el escogido de Dios. Pese a sus limitaciones, pese a lo que iba a pasar en su vida, mis hermanos, pese a su ineptitud de este hombre, Dios lo había escogido. Dios lo ungió, Dios lo separó. Y Dios estuvo dispuesto a darle todo a este hombre para que sea un rey. Qué maravilloso es Dios, cómo empieza a cumplir cada una de estas cosas, mis hermanos. Y es ahí como Dios podemos ver su poder, mostrándonos que nada se le escapa a Él. Y esto está siguiendo los planes de Dios, mis hermanos. Está siguiendo los planes de Dios. Así que aún hay más. No solamente Dios ya lo ungió, lo separó, le dio señales y se cumplió. Como para decir, lo tengo todo, ¿verdad? Seguro de que ahora yo soy el rey de Israel. Faltaría algo. Lo que Dios hace es ahora capacitar internamente a Saúl. Versículo 10 en adelante. Y cuando llegaron allá, es decir, cuando Saúl ya estuvo en camino, allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas.
Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esa causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Aquí podemos ver, mis hermanos, al Espíritu Santo capacitando específicamente a Saúl. El Espíritu Santo vino sobre Saúl. El Espíritu Santo vino, descendió sobre Saúl. Ahora, esta venida no necesariamente aquí en el Antiguo Testamento específicamente quiere decir salvación, porque creemos que Saúl no fue un hombre salvo, sino que fue usado por Dios para sus propósitos. ¿Por qué podemos decir esto? Porque a lo largo de lo que estaremos estudiando capítulos más adelante, Saúl mostró tener un corazón completamente alejado del corazón de Dios, alejado de un corazón temeroso de Dios. Vemos señales de un corazón no transformado, no temeroso de Dios. Pero hermano, aquí Dios está viniendo sobre él, como dice el versículo 10. El Espíritu Santo vino sobre él con poder y profetizó. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso él no es salvo? Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no obraba específicamente como lo hace ahora en el tiempo de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y lo hace permanentemente. Mora en nosotros permanentemente. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, capacitaba, cumplía sus propósitos para hacer algunas cosas y después se iba del hombre a quien estaba usando. Lo vemos, por ejemplo, en Sansón. El Espíritu vino sobre él, después se va, y ahí tenemos en otros personajes también de la Biblia. Aquí en este caso, en Saúl. El Espíritu vino sobre él para capacitarlo, para cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que hizo en ese momento? Saúl empezó a profetizar, es decir, empezó a hablar la palabra de Dios. Empezó a hablar la palabra de Dios. Y estas acciones causaron sorpresa y asombro, como un son de burla contra Saúl. En la Reina Valera no notamos tanto ese tono, así que permítame leerlo en otra versión. Dice: cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Además, uno de los que estaban allí dijo: ¿cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre? Este es el origen del dicho: ¿hasta Saúl es profeta? Note cómo otra versión nos muestra mejor lo que está pasando aquí con los que conocían a Saúl. Este hombre, pues sí lo conozco. Es un dormilón, no hace nada este vago. No hace nada. Él, el hijo de sí, guapetón y todo, pero no pasa nada, que en su trabajo no hace esto. Cualquiera puede convertirse entonces en profeta. Hacían en burla sus amigos o los que lo conocían. Y por eso el dicho: ¿hasta Saúl es profeta? ¿No? Como quien dice, ¿qué? ¿Hasta él? Notan ya ahí ustedes el sentido de burla, mis hermanos, contra Saúl, porque lo conocían, sabían quién era este hombre. Y por eso estaban actuando de esa manera. Pero Saúl en ese momento había sido completamente lleno del Espíritu Santo y por eso está actuando como tal. Estaba proclamando la palabra de Dios, adorando a Dios con estos hombres que descendían, estos profetas que descendían para adorar al Señor, con todos los instrumentos, cantando al Señor. No sabemos qué canción específicamente, pero había un gozo, una algarabía en alabar al Señor allí. Y por eso es que estaban sorprendidos. Bueno, Saúl, cualquiera fuera la situación, siguió su camino en adoración a Dios. Siguió al monte alto, al lugar para adorar al Señor, como dice el versículo 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Y aquí, mis hermanos, podemos ver donde Dios, después de ungirlo como en privado por medio de Samuel, ahora es tiempo de confirmarlo públicamente a este nuevo rey. Todo lo que sucedió hasta ahora fue en privado. Porque noten lo que dice el versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado:
¿A dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar a las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Hasta ahora era secreto. Su tío le encuentra a Saúl y Saúl le dice todo lo que ha pasado. Encontramos a Samuel, este hombre, este profeta. Y su tío, al parecer, sabía quién era Samuel. Conocía el nombre de Samuel, este gran profeta, este gran hombre de Dios. No como Saúl, que no conocía, recordarán en el capítulo 9, ni sabía quién era Samuel. Saúl ni sabía quién era el gran hombre de Dios, ni siquiera lo conocía. Pero su tío sí, y por eso, ¿qué te he dicho? ¿Qué te ha dicho Samuel? Dime qué te ha dicho. Encontramos a los animales, tío, pero tranquilo nada más. Hasta ahora, que Saúl iba a ser el rey de Israel, era secreto, nadie sabía nada. Y por eso es que no le descubre, como dice el verso que hemos leído, a su tío. Pero ahora es tiempo de elegir al nuevo rey de Israel. Y eso es lo que hace Samuel ahora en adelante, mis hermanos. Eso es lo que hace Samuel ahora. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová. ¿En dónde? En Mizpa. Un lugar al menos políticamente estratégico, en donde se hacían comúnmente bastantes reuniones de esta índole, donde Samuel llamaba a todo el pueblo. Cuando Samuel llamaba, mis hermanos, no es que se iban 5.000, 6.000 personas, se iba todo el pueblo de Israel, bajaba. Millones de personas en un lugar reunidos. Y por eso es que ahora el pueblo está reunido para escuchar qué es lo que va a decir Samuel. Pero antes de elegir a este nuevo rey, antes de mostrarles al menos quién es, Samuel va a hacer algo muy importante. Le va a recordar lo que hicieron. Les va a mostrar en su cara lo que ellos habían hecho primeramente ahora. Versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Note aquí, mis hermanos. Samuel les está diciendo: ustedes han desechado al Dios que les sacó de Egipto. No fue un hombre. Sí, Moisés fue un gran hombre de Dios, un profeta de Dios. Pero él no fue el que los sacó, fue Dios. Fue Dios quien los sacó. Y escucha cómo lo dice el texto, mis hermanos. Jehová, el Dios de Israel. El Dios de Israel. No un hombre, el rey de Israel. Fue Dios, el Dios de Israel. El único, el que gobierna, el soberano. Les recuerda la idea de lo que hicieron delante de Dios y contra Dios. Han desechado a Dios y han preferido ustedes a un rey, a un hombre que les gobierne, en vez de que pueda ser el único Dios, el único rey de reyes. Primero les dejo eso, les dice Samuel. Ustedes han hecho mal. Ahora, entonces viene la parte de la elección. Viene la parte de escoger al rey. Versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Una vez que Samuel dijo sus palabras que tenía que decir, es tiempo de elegir. Dios ya sabía quién era, ya había escogido. Samuel también ya sabía quién era el rey, pero el pueblo no sabía. Así que Dios aquí, por medio de esta elección que echan a suerte, porque es lo que está diciendo el texto, hicieron a suerte, y en esa soberanía Dios usó que la suerte cayera sobre Saúl.
Ahora, no fue una suerte como ustedes de repente están imaginando en la actualidad, ¿no? Vamos a ver qué suerte, qué bolita sale. No, no. En ese tiempo simplemente salían por las familias, las tribus. Ponían en un jarrón, seguramente, había varias formas de hacer la suerte, pero no era una suerte dejada al azar, guiada por Dios sabiamente. Ponían en un jarrón el nombre de las tribus y se iba sacando. ¿Quién salió? La tribu de Benjamín, como dice el versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín. Bueno, muy bien. ¿Qué más? La familia de Matri. Bien. Otro más. Bueno, la familia de Cis. Y llegó sobre Saúl. Samuel y Dios ya sabían quién era, pero públicamente hicieron por este medio que se eligiera Saúl, públicamente como rey. Notemos allí la obra de Dios, mis hermanos, mostrando públicamente cómo se estaba escogiendo a este rey. Sin embargo, no lo hallaron a este hombre y le buscaron, pero no fue hallado, no lo encontraron a este hombre. Otra vez volvieron a preguntar a Dios, versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová, obviamente por medio de Samuel, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Este hombre estaba entre el bagaje, es decir, entre todos los equipajes, entre todo lo que habían venido, habían dejado el equipaje por allá, las cosas. Allí estaba escondido. No lo sabemos por qué está escondido. Él iba a ser el próximo rey de Israel. Le daba palta, le daba roche, miedo, temor. No sabemos. Pero estaba escondido. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Notemos una vez, mis hermanos, la exaltación de lo que hay por este hombre que estaba siendo escogido. Era hombros arriba, aproximadamente 30 centímetros más alto que todos. Su estatura era algo que llamaba la atención entre las personas, sorprendía a todo el pueblo. Llamaba la atención. Pero notemos aquí algo, mis hermanos. Samuel también está sorprendido con este hombre. Aún Samuel, cuando lo ve, se asombra por este hombre. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. ¿En todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel también está sorprendido, mis hermanos, con este nuevo rey, sobre todo por su belleza y por su estatura. ¿Habéis visto al elegido, al que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. No hay semejante a él en todo el pueblo. Claro, venía de una familia única, pocos, pero de muchos recursos. Vivía seguramente en un lugar muy bien cómodo. Su nombre era conocido, su apellido era conocido, sus recursos eran conocidos. La buena familia que tenía era conocido. ¿Y qué hizo la gente? ¡Viva el rey! Todos estaban sorprendidos y alegres. Claro, llamaba la atención frente a todos, mis hermanos. Pero notemos aquí lo que hay entre líneas. Exaltaron a un hombre y no a Dios específicamente. Hubieran dicho: ¡viva Dios! Gracias Dios que nos diste un nuevo rey. No, ¡viva el rey! Claro, guapo el hombre, alto, buena familia, buen dinero, claro que sí. Mis hermanos, se alegraron por este hombre y se olvidaron de Dios. Se alegraron por lo físico de este hombre, pero estaban dejando a un lado a Dios, mis hermanos. Este pueblo estaba feliz por elegir a un incapaz, a un inepto, a un bueno para nada, mis hermanos. Estaban felices de que los gobierne. Sí, que viva ese hombre. Y claro, el pueblo estaba en pecado por elegir a un hombre en vez que a Dios. Ahora, el pueblo estaba en pecado. Saúl era un hombre pecador que ni siquiera temía a Dios. Esto era un 2-por-1 completo para llevar a la ruina a Israel. El pueblo hubiera preguntado: Samuel, ¿este hombre es como tú?
temeroso de Dios, teme a Dios, obedece a Dios. Dinos, por favor, si debemos elegirlo esto como rey y aceptarlo. No, no hicieron eso. ¡Viva el rey! ¡Ah, qué hombre! ¡Qué guapo! ¡Que viva este hombre! ¡Claro! Saúl, mis hermanos, ni siquiera era creyente, no ama a Dios. Una vez más, en toda la parte del texto que se menciona, no hay señal de que él buscaba a Dios por sí solo. No hay muestras de que este hombre sea un hombre espiritual. Ni siquiera temía a Dios. Y jamás estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Desde los primeros mandatos que vemos haciendo en su reinado, hace todo lo contrario. Dios le dice, espérame. No espera, se apura. Dios dice, muy bien, tienes otra oportunidad. Tienes que eliminar a esta nación. Y lo primero que hace, no lo hace. No lo hace, hermanos. En ninguna parte pudo obedecer a Dios este hombre. Claro, Saúl no era creyente, no era un hombre temeroso de Dios. Y Saúl llevó al sufrimiento, a la tristeza, al llanto, a la ruina a Israel en cierto periodo. Oh, pero ellos estaban felices, alegres. ¡Que viva este rey! Mis hermanos, tengamos cuidado de cómo tomamos nuestras decisiones en nuestras vidas. Una vez más, esto nos muestra, mis hermanos, cuán cegados estamos por seguir muchas veces, no lo que Dios quiere, sino por lo que este mundo nos está dando y nos está ofreciendo. Esto nos muestra mucho sobre, a los jóvenes bastante, sobre cómo elegir a la persona que les va a acompañar en su vida. No porque sea guapo, guapa, tiene dinero. No, si teme o no teme al Señor. Pero yo lo voy a convertir. No conviertes, ni tú te conviertes, no vas a convertir a otro. Cuidado, Saúl llevó a la ruina al pueblo de Israel y es muy probable que también tu vida, tomando ese tipo de decisiones, vayas a la ruina espiritualmente, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado. Esto es una señal muy clara de cómo Israel estaba despreciando al Rey de Reyes y estaba feliz por un hombre que ni siquiera tenía ese deseo de obedecer a Dios. Hasta ahora al menos Saúl ya el Espíritu Santo había venido sobre él, lo había capacitado. Hasta ahora este hombre podemos exaltarlo. Bien, Dios le está dando todo y eso es la idea, que Dios capacita todo, da todo lo que los hijos necesitan para servirle y obedecerle. Hasta ahora este hombre todavía está entrando a la primera fase de la prueba. Viene la segunda fase, vamos a ver qué es lo que pasa, si es aprobado o no. Aún con todo lo que está pasando, este panorama, Samuel explica cuáles son las reglas, las leyes del nuevo reino ahora. Estas son las leyes. Ustedes tienen que hacer esto, tienen que obedecer esto, así como el rey también tiene sus deberes hacia el pueblo. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. Note aquí, se estaba haciendo la institución, por decirlo así, se estaba haciendo las leyes para la nación y las escribió en un libro. No sabemos en qué libro, dónde estará este libro, el cual guardó delante de Jehová. Versículo 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Qué hermoso. Una vez más, Dios dando todo para Saúl. Dios dando todo para Saúl. Hagamos un resumen rápido de todo lo que Dios está haciendo ahora. Lo ungió, lo separó, le dio certezas por medio de las señales, confianza de que Él era el Rey de Israel. Públicamente pasó lo que tenía que pasar. También Dios lo capacitó, lo preparó. Espiritualmente fue transformado en ese momento para que cumpla los propósitos de Dios. Hasta ahora vamos 5 cosas. Y ahora Dios le da un ejército. No lo siguieron por lo guapo que era, seguramente algunos por ahí. No lo siguieron porque, el nuevo rey de Israel, no.
Lo siguieron porque Dios puso en el corazón de los hombres para que lo siguieran. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Ahí está su pequeño y nuevo ejército. Mis hermanos, Dios puso bajo el mando de Saúl todo para que este hombre fuera un buen rey. Qué gran muestra de nuestro Señor proveyendo los recursos a los suyos. Y eso es lo que Dios hace en la actualidad. Por medio del Espíritu Santo, Él nos capacita y nos da todo para servirlo. Y en cierto punto nosotros estamos en periodo de prueba como Saúl. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios hasta ahora nos ha dado por medio de su Espíritu Santo? ¿Estamos despreciando como Saúl o lo estamos obedeciendo? ¿O estamos usando todos esos recursos que nos da para servirle a Él? Qué hermoso como Dios, mis hermanos, lo da todo por sus hijos. Da todo por cada uno de nosotros. No te sientas limitado o limitada de no poder servir o de no poder dar a Dios. No, da todo a nuestro Señor porque Él ya lo ha dado todo. Quizás las fuerzas, está diciendo, no tengo las fuerzas para hacer esto. ¿Cómo quisiera hacer esto? Algunos hermanos que conozco y he hablado dicen, ¿cómo quisiera tener tu edad para hacerlo? Oh sí, sería bonito, seguramente. Pero mis hermanos, no es tarde para servirlo. Aún Dios nos ha dado la sabiduría suficiente como para entregar y servir a los demás hermanos nuevos que están aprendiendo. Recursos de repente para poder ayudar en su obra, para poder ser de apoyo en la iglesia y en la obra de Dios. Dios lo da todo para nosotros, para poder servir. De cierta manera, todos estamos en ese periodo de prueba como Saúl, para servirle a Él, para dar todo por nuestro Señor. Pero con Saúl, una vez más podemos ver hacia adelante que fue desperdiciado lo que Dios hizo. Obviamente no es desperdiciado porque este hombre lo pisoteó completamente. Pero este hombre hizo lo que quiso y no obedeció a Dios. Ahora, mis hermanos, por ahora al menos, no había palacio. No había un reino específicamente en donde el rey vaya, gobierne. No había alguna ciudad amurallada. No había siervos para que estén al mando del rey. No había todavía un castillo, un palacio. No había un gran ejército. No había una gran infraestructura por ahora. Eso viene más adelante. Va a llegar más adelante. Pero lo que importa es que ya hay rey. Ahora todos vayan a casa. Y como en todo lugar pasa, no siempre puedes caer bien a todo el mundo, ¿verdad? No siempre caes bien a todo el mundo. Por más que quieras, no siempre puedes agradar a todo el mundo. Y eso fue lo que pasó también con Saúl. Versículo 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Mire, note el desprecio que hay hacia Saúl. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hasta ahora, al menos aquí notamos una acción muy sabia de parte de Saúl, el no gastar su fuerza en esos momentos. Él pudo en ese momento actuar, era el nuevo rey, tenía ya un ejército. Ustedes no me están mostrando respeto trayéndome una ofrenda, trayéndome algo digno de respetarme como su nuevo rey. Mátenlos. Pudo haber hecho un nuevo rey, pero seguramente no era un buen gesto como nuevo rey. Pero tampoco era tiempo de gastar fuerzas de esa manera. Lo que viene para mostrar que es el legítimo rey es en el capítulo 11, que Dios mediante lo veremos más adelante. Mis hermanos, solamente para terminar ya, ¿estás consciente de lo que Dios está dando todo por ti para que sirvas y entregues tu vida? ¿O estás desperdiciando y despreciando eso? Puedes estar sirviendo a Dios o entregando tu vida a Dios en adoración. Pero puedes que estés pisoteando todos esos recursos que Dios ha dado por ti. ¿Por qué? Por querer ser como este mundo, por amar más a este mundo. El pueblo de Israel pudo haber dicho, perdónanos, sí hemos fallado, cuando Samuel les recuerda sus acciones que han hecho mal. Perdónanos, sí, hemos fallado, Samuel. Por favor, que Dios nos perdone. Pero no,
¿Vieron a este hombre? Viva el Rey. No despreciemos al Rey de Reyes que gobierna nuestras vidas. Solo rindamos nuestras vidas y digámosle: Señor, quiero poner en uso todos estos recursos que tú me has dado, a tu Espíritu Santo, la vida para poder entregarme, las fuerzas para poder darle al Señor nuestras vidas, nuestros recursos, el poder poner en las manos de nuestro Señor. Y muchas cosas más, mis hermanos. Les aseguro que podemos mencionar un sinnúmero de cosas de lo que Dios provee para nosotros. Todo para que podamos servirle y ser buenos hijos obedientes. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de Samuel podemos ver que tú estás obrando, Señor, a través de nosotros. Gracias porque por medio de Saúl podemos ver cómo tú entregas todo por tus hijos. No hay, Dios mío, nada que tú no des, porque tú lo has dado todo, incluso hasta tu Hijo, para que ahora nosotros te sirvamos, te demos todas nuestras vidas, Señor. Por favor, permite que tus hijos te sirvamos. Haznos ver, Señor, danos arrepentimiento para poder decir: Señor, perdónanos porque no estoy poniendo en uso este don o este talento que me has dado. Señor, no estoy poniendo en uso estos recursos que me estás dando. Señor, no estoy poniendo en uso lo que tú me has dado, la vida, y lo estoy desperdiciando en mí, Señor. Lo estoy desperdiciando queriendo hacer con mi vida lo que quiera, pero menos tu voluntad. Oh Señor, perdónanos eso y habla a nuestros corazones, porque no queremos desperdiciar lo que das y lo que haces por nosotros. Gracias por Samuel, porque nos muestra ser un hombre temeroso tuyo. Y ayúdanos a ver y a elegir en nuestras vidas, a acompañarnos por hombres y mujeres temerosos, temerosas, que te amen y que estén dispuestos a obedecerte, Señor mío. No dejándose impresionar por este mundo y por lo que da y por lo que tienen, sino por cuán fieles y obedientes son ante ti. Oh Señor, háblanos a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que es maravillosa, Señor. Gracias por este banquete espiritual que nos das a favor de nosotros. Permítenos disfrutar y deleitar tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.